Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. Hoy es un día importante para nosotros, es una gran oportunidad para ustedes contar con la presencia del doctor Carlos Romero Uscanga. Al doctor, además de que tengo una gran amistad con él, he tenido la oportunidad de conocerlo desde hace muchos años. Primero fue mi maestro en la Universidad de Anáhuac de Jalapa. También era el director de carrera cuando tuve la oportunidad de estudiar por ahí. Posteriormente coincidí con él en Monterrey. De nuevo fue mi maestro en la maestría en administración, en la escuela de graduados en administración y dirección de empresas del TEC de Monterrey, en la EGADE, que es la mejor escuela de negocios de México y América Latina. También tuve la oportunidad de ser alumno mientras él era el director de la EGADE. También fue director de Exatex. Entonces, pues en muchas partes de mi vida he tenido la oportunidad de convivir con él. Les voy a leer toda su trayectoria para que sepan un poco más. Es una persona con una amplia trayectoria profesional, académica. Y bueno, vamos a platicarles un poquito. Es profesor de tiempo completo en la Escuela de Negocios en TEC de Monterrey. Obtuvo su PhD en Management del Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Texas en Austin. Trabajó en DuPont como ingeniero químico. Fue decano de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad de Anáhuac, ya les había comentado. Ha impartido cursos, conferencias y presentaciones en diferentes universidades de Estados Unidos, Latinoamérica, Asia y Europa. En el Tecnológico de Monterrey, en EGADE Business School, fue director de programas de posgrado, director de internacionalización y alianzas estratégicas y director del Máster in International Business. Ha sido profesor invitado en diversas universidades, como la Universidad de Carolina del Norte, Charlotte, Universidad de San Diego, University of Texas at Austin, University of Maryland, Boston University, Carnegie Mellon McGill, HEC Montreal, entre otras, y en Europa en una escuela de SEMS School, en 15 escuelas de SEMS School, Community of European Business Schools, y SCA en Francia. No sé si así está dicho. Sí, gracias. Ljubljana University en Eslovenia. Hay, bueno, IAE Lyon en Francia. ISM en Lituania, University of Vienna, entre muchas otras. También ha impartido clases en Japón y Corea, en diversos países de América Latina. Tiene un certificado nivel D por International Project Management Association. Sus líneas de investigación y docencia incluyen negociaciones internacionales, estrategia corporativa, desarrollo sostenible, responsabilidad social corporativa, administración del conocimiento, doing business en México, administración de proyectos. Ha escrito varios casos para Harvard Business School. Es ingeniero químico de la Universidad Veracruzana y tiene un MBA del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM. Además, quiero decirles que es jalapeño y pues le agradecemos muchísimo por acompañarnos, por compartir sus conocimientos y su experiencia con toda nuestra comunidad. Bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias al YUP, a los directivos. Efectivamente, tengo el gusto de conocer a su rector, Alfredo Yatsin, desde hace varios años, y igualmente él ha sido un estudiante muy brillante, tanto en la Náhuac como en el TEC de Monterrey, no es algo fácil, y vemos el resultado con este proyecto tan extraordinario. Ojalá que sean muchos años más. Hace 19 años, cuando se inauguró el campus, tuve el gusto de estar aquí y ahora regreso y me da mucho gusto ver que estén todos ustedes siendo parte de este proyecto. Me da mucho gusto. Y bueno, la invitación, lo que quiero es hablarles un poquito, incluyendo todos estos años que estuve fuera, fueron casi 40 años desde que salí de la universidad aquí en Jalapa, y la idea es que ustedes se visualicen como personas que pueden hacer cambios y personas que deben de hacer cambios. Aquí en México, únicamente 20 de cada 100 de su edad de carrera
puede estudiar una carrera, 20. Entonces son privilegiadas, son privilegiados. Hay 80 ya que quisieran estar ahí y no pueden. ¿Sí? Hay 4 nada más que pueden estudiar maestría y 1 que puede estudiar doctorado por cada 100. Entonces, el estar aquí es una gran responsabilidad, obviamente también es un privilegio, y eso eventualmente la sociedad se los va a requerir, porque van a decir, ustedes se prepararon, así como me lo refirió a mí, me lo refirió a Yatsin y a Carlos, el tener que responder ante las necesidades de lo que la sociedad está de alguna manera demandando. Entonces, lo que quiero platicarles el día de hoy es algo que es un reporte que se presenta cada año, se realiza en Suiza, en la reunión del Foro Económico Mundial, en Davos. Ahí en Davos, en esta reunión, voy a empezar aquí a ver si puedo hacer ya compartir. Aquí también estamos entre amigos, entonces todo se puede hacer. Cáncer, y abro y voy a compartir. Ahí está. Esta reunión, en esta reunión se reúnen los principales bancos del mundo, se reúnen los CEOs de las empresas más importantes del mundo, se reúnen universidades, entidades académicas, se reúnen presidentes y primeros ministros de los países y analizan qué está sucediendo en el mundo. Y obviamente, en función a eso, pues emiten un reporte para que la gente esté pendiente de qué va a suceder. ¿Por qué es importante esto? Porque, como estamos viviendo ahora a nivel individual, a nivel empresa o a nivel país, están sucediendo cosas que están cambiando muy rápidamente y tenemos que reaccionar. Ahorita estamos platicando de eso. ¿Qué está sucediendo ahí y qué tengo que hacer? Hablando un poquito hacia la parte del futuro. ¿Cómo puedo ser competitivo? Ustedes, a nivel individual, las empresas y los países, ¿cómo deben de ser competitivos en un futuro? Para esto, obviamente, tenemos que hacer una prospectiva. Esta prospectiva va a implicar que tengamos varios escenarios. Eh, para este futuro, lo que nosotros tenemos que considerar son varias cosas. Primero, para estos 4 escenarios, uno va a ser qué es lo que casi con certeza va a pasar en función a lo que ha sucedido, lo que es ahorita que viene. Luego tengo que hacer un escenario optimista, un escenario pesimista y el escenario que me gustaría que sucediera. Entonces, de nuevo, esto ustedes como personas lo pueden aplicar. Siempre les digo cuando doy pláticas o los diplomados para empresas, esto es para ustedes como empresa, pero esto lo pueden aplicar y lo deben de aplicar a nivel individual. Ustedes tienen que estar pensando cuál va a ser el futuro de cada uno y cada uno de ustedes para los siguientes años. Entonces, en función de eso, esta perspectiva nos va a obligar a hacer 4 escenarios, pero al mismo tiempo hacer una planeación para los 4 escenarios. Porque si nada más hago planeación para uno, si pasa el otro, pues no estoy preparado. Eso es muy importante. Entonces, tenemos que considerar entonces todas estas características de lo que está sucediendo. Esto es algo muy importante porque lo vamos a entender, nos va a llegar la información, en inglés el input, nos va a entrar a la mente y esto lo vamos a procesar. Esto que está sucediendo lo vamos a procesar, pero se procesa en función a varias cosas. Sobre todo, se procesa en función a la cultura y la sociedad en la que estamos. Por ejemplo, el concepto de inteligente no es lo mismo en un país que en otro país o en una región o en otra región. Por ejemplo, en los países del Pacífico Sur, una persona inteligente es aquella que puede leer las estrellas. ¿Por qué creen? Porque navegan y si no la sabe leer, se pierde y se muere. Es increíble que cada concepto que existe en la vida es diferente en los diferentes lugares y en nuestra mente. Entonces, todo lo que está sucediendo y que ahí nos van a decir, les voy a mostrar en el foro, para nosotros va a tener un entendimiento diferente. Lo que tenemos que hacer entonces es ver, aparte de la perspectiva, ver la parte que le llamamos
aparte de esta perspectiva, que yo les decía, ver hacia el futuro con los 4 escenarios, ver la parte de la perspectiva, ¿sí? ¿Está claro eso de la perspectiva? Cada quien lo ve de una manera diferente y lo entiende de una manera diferente, ¿sí está claro? Y entonces vamos a actuar de una manera u otra. Les voy a mostrar algo, es esto, stop sharing, y les voy a compartir ahora este otro, que nos habla de esta perspectiva. Nada más para que quede claro porque es importante. ¿Sí? Esta es una perspectiva. ¿Sí? Con respecto a Plutón, la Tierra es muy grande, ¿sí o no? ¿Sí? Esa es una perspectiva. Pero ¿qué pasa si lo con respecto a Júpiter? Ahí la Tierra, Earth, es muchísimo más pequeño y no lo que nosotros pensábamos. Entonces, nuestro mundo, estamos aquí, pero tenemos que salirnos, ¿sí? Es maravilloso estar en Jalapa, en Banderilla, pero es más maravilloso estar en todo México, pero es más maravilloso estar en toda América Latina operando, pero es más maravilloso estar en todo el continente, pero es más maravilloso en todo el mundo, o fuera, ¿sí? Tengo por ahí una prima que fue la jefa de comunicaciones de la NASA, y es de acá, de Telescope, y maravilloso. Y ahorita está con IPX, que están construyendo las naves y las estaciones espaciales. Eh, y es eso, salirte y decir, sí puedo hacer las cosas. Ustedes tienen el potencial, solamente tienen que decir si lo puedo hacer y buscar las opciones. Yo estudié becado la carrera, estudié becado la maestría y estudié becado el doctorado. Las tres. No pagué nada por diferentes razones. Fue americano cuando estudiaba la carrera, la maestría me lo pagó la empresa DuPont y el Tec de Monterrey me pagó el doctorado, $100,000. Todo lo que implica eso, ¿no? Por una gran responsabilidad para desarrollar a las personas. Y me quedé 28 años con ellos. Entonces, algo increíble. Esa, si ven ahí Júpiter, vean ahora Júpiter comparado con el Sol. ¿Ven las perspectivas? Entonces, si nos creíamos que éramos muy grandes, vean ahora el Sol, ahí dice la Tierra es invisible a esta escala, Júpiter es sobre un píxel. Vean Arcturus, ahora tenemos ahí Arcturus, pequeñísimo, aquí la Tierra es invisible, así nosotros, ¿no? Todos nuestros problemas y nuestras frustraciones, ahí están, ¿no? Es importante considerar las escalas, mantener la vida en perspectiva. Eso es muy importante. Por eso hablábamos aquí de, de las perspectivas. Déjenme revisar aquí. Muy bien. Ya con esto, ¿está claro esto de las perspectivas? ¿Sí? Entonces, tenemos que considerar, para poder entender los retos y los riesgos globales que existen, tenemos que entender la parte de la prospectiva, cómo esto nos va a afectar en el futuro a nivel individual, a nivel empresa y a nivel país. Tenemos que considerar la perspectiva, es decir, cómo lo entiendo desde acá. Que lo va a entender diferente a alguien de Argentina, alguien de Colombia, alguien de China. Muy diferente ese mismo fenómeno que está por ahí. Y entonces, otra cosa muy importante que va a influir en nuestro entender de las cosas es la cultura. Y al rato les voy a mostrar algo muy interesante, que es un reto que tienen como líderes multiculturales. Porque, desafortunadamente, ahora tenemos que competir con todo el mundo. Yo compito con profesores de todo el mundo. Casi todos los lugares donde he ido, yo tengo que enviar una propuesta de curso. Por ejemplo, ahora que voy en enero a Francia, a Lyon, aplican los 200 profesores de todo el mundo, eligen 40. Entonces, yo tengo que competir y ustedes van a tener que competir con todo el mundo tratando de proponer algo que sea interesante. Entonces, la parte cultural es muy importante porque todos pensamos de una manera diferente. Ustedes van a tener que operar con personas de muchos países.
van a tener que administrar equipos que son multiculturales. Y cuando hablamos de multiculturalidad, no es nada más la cuestión de países. Hablamos de cuestiones de diferentes características culturales, como por ejemplo edades. Por primera vez, 4 generaciones están trabajando en las empresas y es un gran reto. Todavía no se sabe bien cómo hacerlo. Por primera vez también tenemos un mayor número de mujeres, afortunadamente ya trabajando, donde se les debe dar esa oportunidad de, no nada más por ser mujer, va a ganar menos que un hombre, eso es absurdo completamente, y se les debe dar la oportunidad, igual que el hombre. Entonces, la cultura tiene que ver, la multiculturalidad, con muchas características. Trabajar con personas con capacidades diferentes, con religiones diferentes, con preferencias sexuales diferentes. Todo esto implica la multiculturalidad. ¿Por qué? Porque si tenemos un equipo de 20 Carlos, yo, pues siempre va a ser lo mismo. En cambio, si tengo personas de diferentes países, de diferentes edades, de diferentes perspectivas, me van a estar dando mucha información. ¿Sí lo entienden? ¿Sí? O sea, no es lo mismo tener a un equipo de puros norteamericanos, unos canadienses, puros mexicanos, que tengo un coreano, un noruego, un sueco, un colombiano, un brasileño, un chino. Cada quien nos va a dar mucha información. Entonces, a ustedes, yo creo que ya se los han dicho aquí, pero se los voy a decir, les va a tocar ser líderes multiculturales. Es decir, trabajar con personas de diferentes características y administrar, management. Entonces, esta parte también es importante saber tenerlo en mente para poder entender estos riesgos globales que les voy a comentar. Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, la plática va a ser sobre estos riesgos globales que se plantearon hace unos meses en Davos y lo que implica ser un líder multicultural. Van a ver qué interesante está esto del liderazgo multicultural. ¿Qué les dice esta gráfica? Y el concepto es pensamiento sistémico, system thinking. ¿Si han escuchado lo que es el pensamiento sistémico? Es un sistema. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven? Díganme. Acuérdense, hay que atreverse. ¿Qué más? Interrelation, interconnection. Implica que nadie, ninguno de nosotros está aislado. Todos estamos interconectados. Ninguna empresa está aislada, ningún país está aislado. Estos son los riesgos globales, que por ahí les voy a pasar todos los datos sobre eso. Y ahí vemos que están interconectados. Es decir, si yo quiero resolver uno de ellos, tengo que ver la causa, que son múltiples causas de los otros, y esto se vuelve un poquito más interesante, que no difícil. ¿Sí? Se vuelve más interesante porque obviamente hay que entrarle a lo que es complejo, si no, ¿para qué? Entonces, el pensamiento sistémico, que nosotros podamos entender que tenemos que interconectar todo, es muy importante para que tengan ustedes éxito. ¿Sí? Ustedes están conectándose a todo el mundo de diferentes maneras. Entonces, esta es otra cosa importante para conocerla. La triple hélice es un modelo que se utiliza en todo el mundo, en el que idealmente en las sociedades se trabajan estos 3 grandes entes: el gobierno, la empresa y la academia. Y se pueden trabajar los 3 juntos o por pares, y la parte interesante es la innovación. Tiene que estar generando constantemente cosas nuevas. A esto le llaman la destrucción creativa, creative destruction. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tienen un teléfono celular, ¿cuánto tiempo tarda el nuevo modelo del celular? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? Tal vez meses, ¿no? Si no lo saca X marca, ¿quién lo va a sacar? La competencia, ¿sí? Entonces, absolutamente en todo, en televisiones, en radios, en computadoras, en medicinas, en lo que quieran, hay algo nuevo, y algo nuevo, y algo nuevo, y algo nuevo. Entonces, imagínense la cantidad de gente que se necesita, gente como ustedes, para generar ideas. Oye, ¿por qué no le buscas por aquí, por acá, por acá? Y ahorita vamos a ver la importancia de que esto funcione. Entonces, yo he visto que aquí en el IO están trabajando muy bien esta parte, la parte de unión de trabajo con empresas y con gobierno. Y si esto no se da, pues no se va a hacer el desarrollo para la sociedad, ¿no? Finalmente, estamos a eso, para la sociedad. Ahí les puse ese código para que puedan bajar el reporte del Foro Económico Mundial,
donde están los riesgos globales. Estos riesgos se clasifican en 5 tipos. Aquí lo importante es que ustedes identifiquen en base a la perspectiva y a la cultura, cómo piensan ustedes que estos riesgos les van a afectar en su vida en los siguientes años. ¿Sí? Es lo que yo les digo a las empresas y a mis alumnos. Cuando vemos estos temas, digo, analicen cómo estos riesgos les van a afectar a cada una de las empresas donde ustedes trabajan. ¿Sí? Entonces, hay 5 tipos de riesgos. Hay riesgos económicos para todo el mundo, hay riesgos ambientales, riesgos geopolíticos, riesgos sociales y riesgos tecnológicos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos tipos de riesgo hay? 5. ¿Sí? La parte cultural es muy importante para entenderlos. Fíjense, nosotros, dependiendo de dónde vivimos, nuestra mente siempre va a operar de alguna manera. Es increíble cómo funciona eso. Con algunos conceptos, todo el mundo va a pensar igual. Y entonces, si yo lo entiendo eso, puedo de alguna manera ver cómo la gente se va a mover. Les voy a hacer una prueba. No me digan, no me digan. Piensen en un país que empieza con D. No me digan. Todos pensaron Dinamarca. ¿Sí o no? Todos. Porque sé que su cultura nos lleva a eso. Se hacen carreteras neuronales en el cerebro que nos llevan a fuerza. No me digan. Piensen en un animal cuyo nombre empieza con E. Todo mundo pensó elefante. ¿Por qué la cultura te lleva a eso? Y yo ya sé lo que van a pensar y lo que van a decir. Ya lo sé y me puedo anticipar. Piensen en un color que empieza con G y todo el mundo pensó en gris. ¿Sí? Bueno, así es la cultura. Siempre nos lleva a hacer las cosas de la misma manera. Y aquí lo que tenemos que hacer es ampliarlo, ver las diferentes perspectivas y entonces vamos a operar diferente. ¿Está bien hasta ahí? Bueno, entonces, hablamos del entorno geopolítico. Este mapa nos muestra lo que existe al día de hoy como crisis migratorias, flujos migratorios, tensiones que existen en todo el mundo, donde hay represión étnica, foros de tensión, inestabilidad política y conflictos armados. En todo el mundo lo hay al día de hoy. Entonces, ahorita voy a entrar más en detalle a los riesgos geopolíticos que por ahí están planteados. Aquí, esto es lo que vemos como entorno geopolítico al día de hoy. Tenemos la guerra en Ucrania, obviamente. Hay más de 30 conflictos geopolíticos vivos a nivel mundial. De nuevo, ¿se acuerdan para qué les dije que estamos viendo esto? ¿Para qué? Para ver cómo le está afectando en su vida o les va a afectar en el futuro. A las empresas les digo, vean, analicen cómo esto, y pues está muy lejos, sí, pero somos un sistema, está todo interconectado. ¿Cómo nos está afectando la tensión de China y Taiwán, Palestina e Israel, Argelia y Marruecos, las 2 Coreas, las elecciones en América Latina, que ahorita está lloviendo en la mañana lo de Argentina, Irán, Etiopía, Congo, los ajustes en el Reino Unido después de lo del rey Carlos, donde saben lo que es la Commonwealth, los países que están ligados al Reino Unido, que son más de 60 y que están pidiendo de alguna manera que se revise toda esa relación que han tenido durante décadas y décadas con Inglaterra, ¿no? Y la política en los Estados Unidos. Estos son los temas más importantes y todos estos, créanlo o no, nos van a afectar a nivel individual, a nivel empresa y a nivel país. Entonces, cuando hablamos de entorno geopolítico, a eso nos referimos y cómo afectará. Se plantean como temas principales un colapso en diferentes estados, ineficacia de acuerdos que se puedan haber generado en el pasado entre los diferentes países. Y si esos acuerdos no funcionan, obviamente nos puede afectar. Por ejemplo, si no funciona bien el TEMEC, pues obviamente puede subir precios o pueden de materias de nosotros o escasear. Aquí les voy a mostrar, si me permiten, aquí está el reporte. Eh, los geopolíticos, estamos viendo aquí, bueno,
Perdón, ¿eh? Bueno, aquí está. Confrontaciones geopolíticas hablan de escasez de recursos, sobre todo la cuestión de energía, a través de los diferentes conflictos que pueda darse en el mundo. Listo. Acuerdos multilaterales que no van a ser eficientes, conflictos entre países, interstate conflict, colapso de países, hablan de ataques terroristas y el uso de armas de destrucción masiva. Esos son los 5 riesgos geopolíticos que se plantean que nos pueden afectar en los siguientes años. Ahorita les voy a mostrar el tiempo en que se espera que esto puede ser. De nuevo, cómo es que esto de alguna manera nos puede afectar a nivel individual. Voy a regresar a la presentación. Si hay alguna pregunta, me dice. Aquí en México, lo que se plantea que viene, que es lo más importante que de nuevo nos afecta a nosotros a nivel individuo, a las empresas y al país, todo lo que es la parte de la reestructuración del INE, estructuración, de la preparación del escenario para las elecciones del siguiente año, todo lo que implica el desarrollo del Tren Maya, la energía en el marco del TEMEC, y la energía lo voy a tratar de una vez porque lo voy a comentar varias veces ahorita que concluya esto para que vean lo importante de eso. Un mayor uso del nearshoring. ¿Saben lo que es el nearshoring? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sean sinceros también y cuando no, hay que decir no sé, porque de eso se trata de aprender. Son empresas que tratan, están fuera, por ejemplo, los Estados Unidos se fueron fuera de Estados Unidos y ahora regresan a estar más cerca de donde van a tener a sus mercados principales. México tiene ahorita un proceso de nearshoring. Muchas empresas que estaban en China, en otros países, vienen a México porque tiene cerca el mercado de Estados Unidos, que es muy grande. Entonces, hay un desarrollo muy fuerte ahí. Y la parte del crecimiento económico que ha estado ahí fluctuando en México de diferentes formas. La parte de energía. Es muy importante saber esto porque imagínense, imagínense que no hubiera energía aquí. Yo cuando, allá en Monterrey les digo, imagínense Monterrey sin aire acondicionado, sin calefacción, que no hubiera energía, ¡pum! Se va. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Un país desarrollado es el que tiene acceso a energía. Si no hay energía, no hay nada. No hay hospitales. No podrían tener su teléfono celular. Imagínense el drama. No lo podrían cargar. No hay energía. No podríamos tener esta videoconferencia. No hay carnicerías. No hay medicinas. No hay producción de comida. Si no hay energía, no hay nada. Si lo han pensado, a lo mejor no. ¿Sí? Qué bueno que lo han pensado. Porque ese es el gran reto para todos los países. ¿Cómo vamos a tener acceso a energía? ¿Sí? Y entonces, el problema aquí es que, por ejemplo, British Petroleum, esta compañía norteamericana, cada año saca un reporte de energía y el del año pasado, de las reservas, por ejemplo, de petróleo, Venezuela tiene el 17% de las reservas, México tiene el 0.4% de petróleo. De gas natural, es Qatar, Rusia, los que tienen también como 18% cada uno, y México tiene el 0.1%. Entonces, el desarrollo de las energías no fósiles es muy importante. Estados Unidos dice que para el 2050 van a ser 100% libres de energías fósiles, o sea, no van a utilizar ni carbón, ni petróleo, ni gas, porque saben que se está agotando y conforme se va agotando va a ser más caro. El problema aquí o el reto para nosotros como México, y ustedes, ya estoy viejito, ya tengo 61 años, pero ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo van a tener acceso los siguientes 15 o 20 años a energía? ¿Sí? Le estoy dando ideas de hacia dónde se tienen que dirigir en sus carreras. A propósito de las carreras, fíjense que ahí en el TEC, el 50% más o menos de los alumnos no hace nada relacionado a su carrera.
Es decir, la vida los va a llevar por diferentes áreas en las que ustedes van a ir encontrando cosas. Tengo un buen amigo, Pepe Ramos, que es médico y estaba como director de Relaciones Públicas en AT&T en Nueva York, que es muy bueno en eso. Entonces, de repente van a encontrar cosas, disfruten la escuela, aprendan, hagan conexiones, interacciones de síntesis, de análisis. La cuestión de los procesos es muy importante que ustedes tomen de aquí. Entonces, esto estamos hablando del ambiente geopolítico. Ahora vamos a hablar del ambiente sociocultural. Este es bien interesante porque aquí viene ese aspecto que les decía de la cultura, de lo que nosotros somos en cada región. Les voy a comentar lo siguiente. Es cómo percibimos la vida y todas las cosas que se están dando que son bien interesantes. Y en cada país es diferente, aunque a nivel mundial está sucediendo eso. Hay una baja en la tasa de natalidad y aumento en los adultos mayores. Entonces, significa que todas las empresas que hacen productos para bebés tendrán que pensar qué voy a hacer. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, las empresas que hacían autos ahora hacían chips. Cuando las que hacían lipsticks para labios, se empezaron a hacer balas y cosas así. Entonces, ¿cómo me voy a transformar según esto? Obviamente, las casas cambian, ya no van a ser casas grandes, el tipo de productos que ofreces va a ser muy diferente. Los jóvenes están decidiendo ya no tener hijos o tener uno. Entonces, el mundo cambia. Otra cosa interesante, el consumo a la carta y con variedad muy grande de ofertas. Consumo a la carta es que la gente está pidiendo algo exclusivo para cada uno de nosotros. Como platicamos en educación, yo quiero elegir lo que a mí me hace falta, no lo que un programa me diga que yo debo de. Y lo que nosotros mejor aprendemos es lo que necesitamos. Por eso no se nos olvida caminar, porque lo necesitamos y lo aprendemos muy bien. Entonces, aquella empresa que pueda ofrecer consumos a la carta, lo que cada quien pueda decida comer, vestir, etcétera, va a tener ventaja sobre los demás. Y la parte de la oferta, variedad muy grande, es la siguiente. Ustedes cuando van a un supermercado y se paran frente a los cereales o a la leche, ¿cuántos tipos de cereales hay? Muchos. ¿Cómo le hacemos para que elija el mío? ¿Sí me explico? Yo soy Bill Gates y vengo y digo, me voy a llevar a 3 de ustedes a trabajar. ¿Por qué te de contratar a ti? O a ti, o a ti, o a ti, o a ti. ¿Por qué? ¿Qué te hace diferente? Cada una y cada uno de ustedes debe encontrar lo que los hace únicos, porque cada quien es único. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Qué los hace diferentes? No sean como todos. Busquen ser buenos en algo. ¿Y en qué van a ser buenos? En lo que ustedes detecten que les gusta. ¿Sí? Si detectan en qué son buenos, por ejemplo, Messi, fútbol y me gusta, ahí va a haber éxito. ¿Sí? Porque a lo mejor me gusta cantar, pero no soy bueno. O a lo mejor soy bueno cocinando, pero no me gusta. Entonces, detecten en qué son buenos haciendo lo que sea, lo que sea. O sea, eh, cualquier oficio, carpintería, jardinería, mecánica, lo que sea, pero que sean los mejores. ¿Sí? Entonces, la otra cuestión que está cambiando son los cambios en consumo por salud y sustentabilidad en el entorno. Todas las empresas han tenido que cambiar, las cadenas de comida rápida obviamente han tenido un efecto muy fuerte y va a seguir cambiando, porque obviamente los jóvenes están más sensibles a lo que tiene que ver con salud. Y por eso también la importancia en el ámbito de salud en las universidades, porque la gente está cada vez más preocupada, sabe que va a vivir más años. Yo ya tengo 61, quisiera vivir hasta los 100 y voy a tratar de cuidarme. Obviamente, entonces, esa va a ser una parte importante. El rol de la mujer en la sociedad, cada vez más importante. Como les comentaba hace rato, si ustedes buscan quién es CEO de General Motors o de UPS, si quieren busquen, son mujeres en 2 industrias que han sido usualmente consideradas para hombres. General Motors y UPS son mujeres y hay cada vez más mujeres que están siendo empoderadas. Allá en el TEC también, las que salen con mejores calificaciones y con mención honorífica son las mujeres. Siempre es muy satisfactorio ver esa parte que se está dando. Lo que llamamos DEI, la diversidad, equidad e inclusión, está demandando cada vez más. La diversidad, por lo que les comentaba, necesitamos gentes de todos los perfiles. Equidad,
darles la misma oportunidad a todo el mundo. Y la parte de inclusión es que realmente, porque muchas veces tenemos la diversidad, pero no los incluimos al momento de hacer las cosas. Inclusión es que realmente se den las oportunidades, que realmente les invitemos. Entonces, eso es algo que está demandando muchísimo, también es un cambio cultural muy fuerte. Grupos vulnerables y los derechos que están exigiendo, la parte de la seguridad, que es muy importante, y la parte de salud. Dicho esto, vemos aquí cuáles son los riesgos globales, que son estos. Se los voy a poner aquí para que los veamos en detalle. Y aquí está. Eh, ok. Habla entonces de enfermedades crónicas. Dice que va a haber un incremento a escala mundial de enfermedades crónicas físicas. También hablan de un colapso en la estructura de servicios, afectando principalmente a las personas adultas, el desarrollo urbano, sistemas de transporte, crisis del costo de vida, donde hablan que va a haber eh, una falta de match entre lo que es los sueldos y el costo de vida. Entonces, eso va a generar un cambio muy importante en la sociedad, crisis de empleo, por eso hay que ver en qué nos vamos a dedicar. Bloomberg, por ejemplo, planteaba hace tiempo que para el 2030 probablemente la mitad de los empleos actuales van a estar haciendo robots. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo nos vamos a diferenciar, porque hacia eso va, ¿no? Eh, También erosión en la cohesión social, donde hay una división por cuestiones étnicas o de razas o de la afiliación política. En todo el mundo se están dividiendo y eso no es bueno para nadie, ¿no? Las enfermedades infecciosas que de alguna manera van a seguir. La migración a nivel mundial a gran escala también es algo que se plantea va a seguir y va a afectar al país, a los países en los siguientes años. Y esta parte que habla de desinformación y falta de información. Por un lado, el 70% de las cosas que hay en la red son mentiras, pero por otro lado, la información real que necesitamos no está disponible y cada vez es más difícil obtenerla, más cara, tiene que ser más rápido y la respuesta de reacción no puede ser inmediata. Y ahorita lo vamos a ligar con algo de tecnología. Luego hablan un deterioro mental, se espera un deterioro mental, en cuestiones de ansiedad, depresión, demencia, soledad, estrés, y obviamente tenemos que aprender a manejar eso, ¿sí? Porque es algo que se plantea como un riesgo, y cómo esto va a afectar a las empresas, cómo esto va a afectar a los países en todos los sentidos, porque si yo tengo empleados que no vienen por esas situaciones, obviamente, pues ahí hay un problema muy fuerte, ¿no? Muy bien. Vean la cuestión de las edades. Tenemos ahí Mónaco, la edad promedio es de 51 años. México tenemos 28 años. Aquí abajo, donde está África, dice que para el 2050 la mitad de los jóvenes en el mundo van a estar en África. Entonces, hacia allá puede ser nuestro mercado o de dónde va a venir la materia prima, porque en los países de Europa, vean, 42 es ahorita la media y va a ir subiendo. Entonces, eso es algo muy interesante, cómo van a reaccionar. Japón, 47 años la media. Este es otro muy interesante. Nos ponen los países donde hay los más jóvenes, en Níger, Mali, Uganda, Angola y Zambia, África, y los países donde la gente es más anciana. Eslovenia, ahí donde doy clase en Ljubljana. Italia, la media es casi 46 años. Alemania, Japón y Mónaco. Es decir, tenemos una gran oportunidad en México. Ustedes, porque ustedes los van a demandar allá. ¿Sabían? Busquen en internet, en España, en Francia y en Italia, venden casas a €1. A €1. Lo que quieren es, vénganse con su familia, pueblen otra vez los lugares y aquí vivan. Entonces, necesitan jóvenes. Entonces, hay que empezar a aprender los idiomas. Yo les decía, cuando estaba en la universidad, me fui al centro de idiomas y aprendí idiomas. Ya cuando salí, terminé la universidad, ya sabía yo idiomas. Entonces, hagan eso, no pierdan el tiempo. Todo se puede hacer, pero hay que planearlo con anticipación. Aquí estamos en México, la mayoría, este es del último censo en el 2020. Ahorita ya somos arriba de 130 millones, pero ya
la mayoría son mujeres, y aquí pueden ver ahí, por ejemplo, estado con personas, promedio más alto es la Ciudad de México con 35 años y Chiapas de 24 años. La mayoría de las personas donde hay mayoría mujeres es en Oaxaca con 52% y en hombres es Baja California con 49%. Está muy interesante ver cómo se está moviendo México. Esta presentación se las voy a dar para que después la tenga, pero esto de nuevo nos da una idea de hacia dónde tenemos que ir y cómo esto, como les dije al inicio, les va a afectar en sus vidas. ¿Está claro? ¿Sí? Y todo el mundo está preparándose ahorita en todos lados para estar operando. Aquí tenemos esto de la población también. Eh, Somos 8,000 millones, un poquito más. Se plantea que cuando lleguemos a 10,000 millones va a ser un gran reto porque hay que darles a todos agua, comida, trabajo, electricidad, vivienda. ¿Y cómo le vamos a hacer? Entonces ustedes son quienes van a presentar todas esas propuestas. Enfóquense a eso, enfóquense a eso. Ustedes van a hacer esas personas que van a estar, se los van a estar demandando. Entonces vemos ahí cómo se está moviendo la población en el mundo. En este otro vemos la cuestión ya del medio ambiente. Y aquí en cuestiones del medio ambiente es algo muy interesante. El concepto de desarrollo sostenible no es nuevo. Apareció en 1987, hace muchos años. Yo conocí de esto hace 28 años más o menos, cuando fui a Texas Austin. Fue mi doctorado en esa área y en administración estratégica. Y aquí los riesgos globales en medio ambiente son muy importantes porque son los que eventualmente nos van a ayudar a sobrevivir. Entonces voy a ponerles aquí cuál es la situación y tendencia con respecto a estos riesgos. Ahorita los analizamos. Cambio climático, la cuestión de población. Cuando hablamos de medio ambiente no es nada más la naturaleza. Hablamos de población, hablamos de la cuestión del agua, la energía, la contaminación, la pobreza, deforestación, etcétera. Entonces, todo esto es primordial, porque si esto no existe, nosotros no existimos. Sí está claro, ¿no? Entonces, yendo aquí a los riesgos ambientales, permítanme moverme acá. Hablan de pérdida de la biodiversidad y del colapso de los ecosistemas. Albert Einstein decía que si los insectos desaparecen, los insectos, el hombre viviría 3 o 4 años. Uno de los insectos más importantes para el hombre, ¿cuál es? La abeja. El 80% de la polinización lo hacen ellos y en muchos lugares ya desapareció en un 50-75%. Estamos pensando en otras cosas, pero no en cómo proteger a la abeja. ¿Sí? Luego, falla en la cuestión del cambio climático y en cómo mitigarlo. Luego, nos hablan de incidentes ambientales a gran escala, donde cada vez van a ser mayor todo lo que estamos haciendo como accidentes industriales, los derrames petroleros, la contaminación radiactiva, y luego la cuestión de los desastres naturales y el clima extremo, que lo hemos estado viendo en este año, ¿no? Cada vez va a haber más ciclones, más incendios, más terremotos, pero en número y en violencia, o sea, más fuertes. Entonces, esto obviamente tiene un efecto económico muy grande, porque, por ejemplo, allá en Monterrey, cuando hay ciclones, la ciudad se ha devastado, se lleva todo. Y entonces yo tenía un dinero a lo mejor para salud, yo lo tengo que utilizar para volver a construir mi infraestructura. Yo ya lo utilicé en infraestructura, ya construyo, y al otro año viene otra vez otro. Y entonces, ni uno ni el otro. Entonces, cada vez más, un día sin puentes, sin carreteras, por desastres naturales, son muchos millones de dólares. Y algo muy importante aquí, en este tema de los riesgos ambientales, es esto de la crisis de los recursos naturales. Sobre todo, water crisis, food crisis. Si no hay agua, no hay nada. ¿Sí? Y esa es la gran preocupación. Allá en Monterrey no hay agua. Y es terrible. O sea, semanas y semanas, colonias muchísimas sin agua y es terrible. Igual, enfermedades, no hay hospitales, no hay muchas cosas si no hay agua. Y el 60% del agua se utiliza ¿en qué? En agricultura. Es para comida. Water crisis, food crisis. Si no hay agua, no hay comida.
Entonces estamos pensando en otras cosas, pero no en el agua y la energía. ¿Sí me explico? Entonces, por ahí es donde ustedes tienen que empezar a ver cómo me voy a mover. Primero, garantizar que haya agua y energía para que después haya crecimiento de todo lo demás que quieran. ¿Sí? Y bueno, ya para concluir esta parte, cierro aquí. Si han escuchado estos, ¿va? Estos fueron creados en el 2015 para que se logren para el 2030. Muchos dicen que no lo vamos a lograr. Los primeros eran nada más 8, se hicieron del 2000 al 2015, no se lograron, eran nada más 8 objetivos. No se hicieron, tuvimos que hacer 17 en lugar de 8 y esperar otros 15 años, pero parece ser que no se va a lograr. Ese es el gran reto, porque si esto no se da, todos los planes que tengamos de expansión, de crecimiento a nivel personal o empresa o país no se van a dar. Eso, las empresas están decidiendo en dónde quieren ellos entrarle para ayudar a que esto se solucione. Todas las empresas están diciendo, tengo que pegarle aquí, aquí, aquí. Y es bien interesante analizar esto y meter esto en los programas. ¿Cómo es que ustedes se pueden comprometer a que esto se dé? Es muy importante para que no haya ningún problema. La temperatura sigue creciendo, va a seguir creciendo y viene desde el año 2000, porque ahí fue donde se dio la Agenda 21, donde se generó esos primeros 8 objetivos del milenio y ha ido creciendo la temperatura en el mundo. Y así se planteó que así va a ser y así sigue siendo. Entonces, es un gran reto cómo controlamos eso, porque obviamente tiene efectos en muchos tipos de cosas. India, por primera vez, ya es el país donde hay más gente. ¿Cómo le vamos a dar comida? Entre India y China son 3,000 millones de los 8,000. 3,000 millones de personas. Y seguimos creciendo. Entonces, de nuevo, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué nos toca hacer a nosotros, los países más contaminantes del mundo? China sigue siendo una gran potencia en todos los sentidos, pero la contaminación, el precio es muy alto para tener acceso a los productos que se fabrican allá en China y alto para todo el mundo. Estamos ya en lo que se llama la industria 5.0, donde se hace la población humano y robot, los sistemas cognitivos a través de la inteligencia artificial, la parte de la customatización, todo hecho a la medida para cada una de las personas. Y obviamente vienen más cosas hacia esto, que tiene que ver con las cuestiones del entorno tecnológico, que es la última parte de los riesgos que vienen. Es muy interesante porque nos hablan, por ejemplo, de resultados adversos de la tecnología de punta. Aquí, vean, nos plantean que la tecnología dice que va a haber consecuencias negativas, intencionadas o no, de los avances tecnológicos, incluyendo inteligencia artificial, la interfase cerebro-computadora, la biotecnología, el metaverso y el quantum computing, entre otras cosas. Entonces, va avanzando todo, pero cómo realmente vamos a ir manejándolo. Los mismos, todas las gentes que están en el Silicon Valley están diciendo hay que frenar un poco esto porque no sabemos cuáles son los efectos. Hablan de un rompimiento en la cuestión de la información crítica que se tiene sobre la infraestructura digital. Y ahí, fíjense, hablan digital inequality, digital power concentration, desigualdad digital y concentración digital. Plantean que solamente un grupo muy pequeño de personas o de empresas o países van a tener acceso a la última tecnología, por varias razones, porque la va a restringir, porque es muy cara o porque la gente no va a tener las habilidades para manejarlo. Entonces, ¿cómo se va a dividir el mundo en ese sentido? Y luego nos hablan de el crimen cibernético y la cyber insecurity, que obviamente también es un gran reto porque estamos diciendo a todo el mundo que entre a ser virtual, pero ¿cómo garantizas la seguridad de tus clientes? Pues con mucho dinero, pagando. Y además, tienes que pagar multas si es que alguien te demanda porque tomaron tus datos. Son unos retos ahí muy interesantes que hay. Y vamos a ver esta otra parte sobre la tendencia de que se habla para el 2024, todo lo que es el Generative Artificial Intelligence. Ahí está el code, el QR para que bajen ese artículo, está muy bueno. Sobre todo lo que es Generative Artificial Intelligence es el chatbot, el ChatGPT, que ya lo han utilizado, ¿ah? ¿Se han visto eso? Ustedes les dan los comandos y les sacan lo que ustedes quieran. La parte de Computing Power va a ser muy interesante
realmente esas supercomputadoras que se están generando, hacia dónde nos van a llevar, qué tanto van a poder hacer esos supercomputadores, los dispositivos cada vez más inteligentes. Datafication es muy interesante porque cada vez que entramos a la red, esta inteligencia artificial sabe sobre nosotros y puede de alguna manera darnos mejor servicio, pero también hay otras implicaciones de esto. Inteligencia artificial, el machine learning, la realidad extendida, donde ya se pueden hacer en diferentes áreas de ingeniería, de arquitectura, de medicina, con todo lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual, juntas un montonal de cosas. Digital Trust, que tiene que ver con esta parte de cubrir los derechos de las personas sobre su seguridad. Las impresoras 3D, fíjense, hay una impresora en China gigantesca, una estructura enorme. Tú le pones el material, impresora 3D, hace como 10 casas tipo interés social por día, sin un solo albañil. Las imprime, vámonos. 10 por casa, 10 por día. Entonces, eso está creciendo enormemente. La genoma, todo el entendimiento de lo que implican nuestros genes. En Estados Unidos ya es muy avanzado el que la gente compre su mapa genético para saber hacia qué va a ser en el futuro, y en función a eso, algunos se están casando, no incluyendo eso, cómo pueden ser tus hijos o no, decir, no, mejor no me caso contigo, es increíble, pero así es. Y entonces estas son tendencias, nuevas propuestas de energía, que es lo que se necesita, como les decía. Las energías limpias no tienen el potencial completamente para hacer todas las operaciones que se requieren. La nuclear sí se puede con muy poco, pero obviamente es muy riesgosa. Alemania ahorita en mayo acaba de cerrar sus 3 últimas centrales nucleares y es un reto para ellos cómo le van a hacer para cubrir esta parte. Todo lo que son la automatización de procesos a través de la robótica, que lo vemos en bancos, lo vemos en muchos lados. La tecnología de punta, la quantum computing, llegando a ese concepto de la mecánica cuántica, llegando a lo que son las partículas subatómicas, subatomic particles, para llegar a ese nivel de detalle. Internet de las cosas, que es otra cosa que es maravilloso. Ahí me tocó ver en Seattle con los Exatec allá en Microsoft, la casa inteligente, tú entras, los microchips te leen, entonces te identifican, por ejemplo, pueden leer a mí mi nivel de diabetes de azúcar y esa información se la manda al refrigerador, el refrigerador lee lo que tiene ahí y en función a nivel de azúcar me recomienda qué puedo comer y luego también me recuerda que tengo una reunión en la noche, lee el clima y en función a eso y al tipo de reunión que tengo, va a mi closet, ve el tipo de ropa que tengo y me recomienda qué hacer. Entonces, todo, llamadas las smart cities, las ciudades inteligentes, hiperconectadas con Internet de las cosas, donde ustedes en todas las ciudades pueden tener cuestiones de alertas sin que el hombre intervenga para apagar incendios, cuestión de contaminación de agua, contaminación del aire, incendios, cuestiones de tráfico. En lugar de andar buscando dónde me voy a estacionar, el Internet de las cosas les dice ya dónde hay un lugar en ese lugar, etcétera. Obviamente las 5G y cybersecurity. ¿Y cómo andamos de tiempo? Ya me fui mucho, ¿eh? Bien. Bueno, la parte económica es muy interesante porque también nos habla del estallamiento de las burbujas de activos, la cuestión de la cadena de valor, crisis de deuda, falla en la estabilización de precios. Todo esto son cuestiones que de alguna manera ustedes están enfrentando y van a enfrentar en los siguientes años. Este reporte que ustedes ven aquí, les mostré al inicio esa interconexión sistémica, pero aquí viene este cuadro donde nos dice cuáles son los riesgos que están de ahorita a los siguientes 2 años. El costo de la crisis de vida y luego a largo plazo, a 10 años, son los riesgos ambientales, los que nos van a estar pegando más. Entonces, esto nos da una idea de hacia dónde nos tenemos que enfocar. Y obviamente ustedes tendrían que estar viendo hacia dónde se quieren dedicar en ese sentido. Aquí habla sobre la cuestión de las expectativas de crecimiento en México, del Producto Interno Bruto. Está muy cercano a lo que se planteaba. Al día de hoy es como 2.9, lo que se generaba igual aquí, es 2.9 lo que llevamos hasta septiembre. El crecimiento que se espera según
Fondo Monetario Internacional para diferentes países. Igual México, ahorita vamos 2.9. Y finalmente, esto es lo que se plantea, son los riesgos principales para México. Inflación rápida y sostenida, estancamiento económico prolongado, aumento de actividades económicas ilícitas, el desgaste de la cohesión social, es decir, esa división que existe. Y para eso necesitamos a ustedes, a líderes multiculturales, personas que no sean etnocéntricos, es decir, que no piensen primero en ustedes, tienen un nivel de conciencia mayor. El etnocéntrico dice primero yo, luego está el homocentrismo que dice primero los demás y luego yo, porque si los demás no existen, yo no existo. Luego hay otro con mayor conciencia que le llamamos ecocentrismo, donde dice primero la naturaleza, el agua, todo eso, porque si eso no existe, no existen los otros y no existo yo. Y luego el evocentrismo de evolution, las siguientes generaciones. La idea es que ustedes como líderes multiculturales, ya les expliqué, tienen que empezar a ver, bueno, yo voy a tener gentes de muchos lados, voy a entender bien las diferencias culturales, voy a fomentar conexiones y relaciones de personas de diferentes perfiles y vamos a tener alguien que tenga inteligencia cultural. Este es ahí les puse el código QR para que hagan su test, su autoevaluación sobre cuánto es su inteligencia cultural, si realmente saben o no, o pueden no ser personas multiculturales, adaptarse a otras culturas de una manera rápida. Yo utilizo un libro que editó el Ejército de Estados Unidos para las misiones. El líder multicultural es alguien que es muy flexible, no siempre quiere ser el líder. Sabe que en una situación alguien más, yo soy ahorita el líder, pero a lo mejor tú vas a ser dentro de unos días o tú según la situación vamos a ir cambiando. Entonces, esta parte es muy interesante, el desarrollar una inteligencia cultural, que ustedes sepan adaptarse, que ustedes sean muy flexibles para las situaciones que vienen. Aquí implica habilidades de negociación cross-cultural, liderar y motivar fuerzas de trabajo internacionales, hacer negocios alrededor del mundo. Eso es lo que tienen que hacer. Ya para terminar, les voy a compartir esto, las variedades culturales de Hofstede. Ahí está el código para que vean se los voy a mostrar para que vean a lo que me refiero con el reto que se tiene cultural. Si quieren copiar el código QR, miren, esta es una herramienta. Voy a poner aquí, voy a hacer la comparación entre países. Voy a poner México. Y aquí en México son 6 variables culturales y aquí nos la gráfica. Power distance, individualism, motivación, etc. Los voy a comparar México con Estados Unidos, porque es nuestro socio comercial. Vean la diferencia en cada una de las variables. Entonces, esto implica que si tenemos gente o tenemos que negociar con gente de Estados Unidos, culturalmente vamos a entender las cosas de una manera muy diferente. Por ejemplo, power distance, así por decirlo de una manera muy general, es nosotros esperamos a que nos digan qué hacer. No somos proactivos. Y en Estados Unidos sí. Individualism, Estados Unidos va más hacia hacer las cosas solo y México nos gusta el colectivismo, más aquí y la responsabilidad entre todos, lo bueno y lo malo entre todos. Bueno, no es que esté mejor o peor, así somos. Entonces, si ustedes tienen personas de los dos países, tienen el reto de cómo los van a administrar, a gestionar. ¿Sí me explico? Luego tenemos la parte, la motivación hacia el logro, el evitar lo que es la incertidumbre. En México queremos que todo haya certeza. ¿De qué va a ser el examen? ¿Cuántas preguntas es? ¿De dónde va a ser? Dígame. Y la vida no es así. En la vida hay incertidumbre y hay que lanzarse a hacer. La orientación de planeación a largo plazo, vean, en México no tenemos orientación a largo plazo, somos a muy corto plazo. Indulgencia, eso tiene que ver con que nos gusta la familia, los amigos, la pachanga, la fiesta, y vean la diferencia con Estados Unidos. Ahora veamos, por ejemplo, con Suecia. Vean sobre todo la parte esta. Esta motivación hacia el logro y success también se llama masculinity, femininity. Son culturas, en Estados Unidos y en México nos gusta mucho la confrontación, la competencia. Entonces yo te gané, tú eres peor que yo y yo soy el campeón y se reconoce. Y en los países escandinavos como Suecia, es que ven aquí, eso no es importante. Le llaman competition. Voy a competir, pero al mismo tiempo voy a cooperar, porque es mejor que todos crezcamos y no que haya unos muy bien y otros muy mal.
Vean, si ustedes tuvieran personas de Suecia, de Estados Unidos y México, vean el reto que tienen para gestionarlos. ¿Sí? Ahora vamos a ver, en su equipo también va a haber gente de South Korea. Entonces ya tienen personas de 4 nacionalidades en su equipo de trabajo. ¿Cómo los van a gestionar? ¿Sí? Por ejemplo, South Korea, aquí está, individualismo, ¿sí? Comparado con Estados Unidos, con Suecia. Entonces, estas son además 6 variables culturales, pero cuando ustedes van al mundo y tienen gente de todos lados, ¿cómo le van a hacer? Porque ese es el líder multicultural. El que entiende estas variables, el que las sabe utilizar y obviamente va a saber administrar y gestionar un grupo de personas. Muy bien, entonces, ya con esto cierro. Es muy interesante esta parte de las variables culturales. Como conclusión, pues tenemos los riesgos globales. Ustedes tendrán que identificar desde ahora cómo les van a afectar desde aquí a 10 años, qué van a hacer para mitigar estos. Desde las trincheras, ustedes tienen la oportunidad de hacer los cambios. Lo que les quería decir es que ustedes son el futuro, van a ser centros de opinión, les van a pedir que ustedes, sobre todo, propongan soluciones a los problemas. Ustedes son los que los van a proponer. Estoy seguro que aquí en el YUB lo están planteando hacia eso. Así deben de ver cada materia que lleven, tómanla cómo me va a ayudar esto a solucionar esto. No por ustedes, y ya después para todos los demás. Entonces les deseo mucho éxito en su vida personal, en su vida profesional. Muchas gracias por la invitación de nuevo al YUB, ha sido un honor y mucho éxito también.